Lucena. Francisco Lucena es titulado superior en Terapias Naturales por el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, investigador, autor, formador y conferencista. Bienvenido, Francisco, te cedo la palabra. Buenas tardes. Esta tarde nos encontramos aquí, de todo daros las gracias y la bienvenida a este webinar del nuevo sistema craneal según Francisco Lucena. Tiene un subtítulo que yo creo que sería el título grande, ¿no? Que es un camino nuevo para el equilibrio vital. Venimos a aportar unas técnicas diferentes, ¿no? Es un conjunto, una recopilación de este método que llevamos presentando desde hace muchos años en diferentes fases, diferentes estatus, en congresos, en cursos, etcétera, etcétera. Y ahora lo que vamos a hacer es una recopilación, ya está todo empaquetado, hay un libro publicado y bueno, vamos a desarrollar la técnica. Es un método muy sencillo, muy fácil de aprender y de mucha resolución. Bien, consiste el método en la presentación de principio, valoración o diagnóstico y después de una actuación integral. Nace de puntos inspirados en diferentes tradiciones y experiencias. Experiencias después de 25 años de clínica, se abre el mundo de los microsistemas a través de un curso que hice hace 25 años de auriculopuntura y de reflexología podal, y ahí se abrió un poco toda mi visión hacia los microsistemas. Soy titulado superior en terapias naturales dentro de la rama de naturopatía y realmente lo que me considero es, digamos, microsistemista, ¿vale? Bien. Ahí tenemos una pequeña representación de un ejemplo de lo que podemos aprender luego en el curso, ¿no? Vamos a ver varias láminas, pero en definitiva vamos a ver de qué manera hacemos el compendio general para dejar más claro posible esta técnica, y que espero, lo único que pretendo y que es que os entusiasme igual que me entusiasma a mí. Bien, aquí hay por un instante nos vamos a convertir en electricistas, ¿vale? Entonces, ¿por qué pongo un cortocircuito? Pongo un cortocircuito porque si entendemos que el cuerpo está rodeado todo de una malla bioeléctrica, que no deja de ser el sistema nervioso, que va a aportar información, va a recoger y va a llevar información a determinados puntos y sistemas, cuando hay un impacto del tipo que sea, se produce lo que yo le llamo un cortocircuito. ¿Bien? Ese cortocircuito se puede llamar patología, se puede llamar disfunción, se puede llamar, dependiendo de la expresión que tenga y dónde aparezca ese cortocircuito, vamos a darle una categoría diferente a que si fuera en otro sitio, ¿no? Bien. Yo entiendo que aquí los terapeutas realmente nos tenemos que convertir en electricistas, como digo, ¿no? Porque de lo que se trata, en definitiva, es de localizar dónde está ese cortocircuito y poder solucionar ese cortocircuito para que todo el sistema funcione bien, ¿sí? El sistema NSC también nos aporta la posibilidad de encontrar los interruptores que han activado ese cortocircuito. Por poner una metáfora, entendemos que entramos en una nave industrial, ¿no? Y es la primera vez que entramos y estamos a oscuras y lo primero que vamos a hacer es palpar, ¿no?, las paredes para localizar el interruptor para poder encender la luz para ver, ¿no? Eso es lo que yo entiendo que debemos de hacer los terapeutas. Es decir, nosotros nos llega una persona y en principio tenemos que entenderla como algo que no sabemos y desconocemos el total de su integridad, ¿no? No sabemos lo que ha pasado, no sabemos cómo está funcionando sus sistemas, no sabemos realmente nada, ¿no? En principio la experiencia nos va a aportar una serie de información, como por ejemplo pueden ser los signos de la cara o del cuerpo. Si hablamos desde el punto de vista de la osteopatía, ya en el momento que vemos cómo se va moviendo, cómo se va desenvolviendo, cómo viene andando hacia nosotros, ya podemos ir recopilando mucha información, ¿bien? Pero lo que sí es el tema es importante es el palpar a esa persona, a ese consultante que tenemos en la camilla, como algo nuevo, como algo que está totalmente a oscuras y que tenemos que palpar a ver dónde es posible que haya una disfunción del sistema
donde es posible que se haya generado ese cortocircuito. Ese cortocircuito lo puede generar cualquier aspecto de nuestra vida, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicoemocional, a nivel mental. Me explico, si en el momento nos hacemos un esguince de tobillo, por ejemplo, ahí hay un cortocircuito que nos impide el andar bien, con dolor, es decir, debutamos con muchas cosas, con muchas sensaciones que instantes previos a tener ese esguince de tobillo, pues la verdad es que no lo teníamos ni lo sentíamos, ¿no? Bien, al igual que se produce ese cortocircuito, el sistema NSC lo que vamos a localizar los interruptores que podemos activar de nuevo ese circuito eléctrico para que todo funcione bien. Ahora vamos a ver más adelante algún ejemplo de cómo podemos hacerlo, cómo podemos localizarlo, cómo está ya todo plasmado en diferentes mapas, ¿no?, a lo largo del cuerpo, donde podemos activar ciertos interruptores para el buen funcionamiento del sistema. Bien. El nuevo sistema se fundamenta en una valoración abdominal y o craneal. Tenemos las dos posibilidades, dependiendo de donde nos sentamos más cómodos trabajando, ¿no? Si somos osteópatas y tenemos a la persona tumbada en la camilla, pues casi mejor hacerlo de una manera abdominal, ¿no? Si tenemos a la persona sentada en una silla, porque somos terapeutas florales, por ejemplo, pues vamos a trabajar sobre el microsistema de actuación de valoración y actuación en el cráneo, ¿vale? La utilización del método de testaje, utilizamos varios métodos, podemos utilizar varios métodos. Entre ellos el AR o el test de Omura, o simplemente la historia clínica, o coger el VAS, en base el que utilizaba Noyer con el tema de la auriculomedicina, etcétera, etcétera. Cada uno se tiene que familiarizar con su método de diagnóstico y de valoración naturopática. Bien, la localización de los posibles bloqueos, los cuales hemos ido grabando en nuestro sistema desde que somos concebidos, porque realmente el sistema NSC contemplamos los posibles disfunciones o cortocircuitos, por seguir con la misma metáfora, desde que somos engendrados, ¿vale? Entonces, bueno, vamos grabando en nuestro sistema desde que somos concebidos y que nos han provocado algún tipo de desequilibrio a nivel físico, emocional, mental, sistema de creencias, etcétera, etcétera. Hablando del sistema desde que somos concebidos, aquí tenemos un sistema de valoración del sistema intraútero, es decir, que empezamos a valorar a la persona que nos llega a la consulta desde el minuto 0, del minuto 1, donde se produce la unión del óvulo con el espermatozoide. Desde ahí ya empieza nuestra psicología, como ahora más adelante podemos ver, y donde van a haber procesos que ha vivido nuestra madre mientras nosotros estábamos en su vientre, donde nos va a repercutir muchas cosas. No tienen por qué ser grandes tragedias de las que hayan ocurrido, sino, por ejemplo, simplemente imaginamos a nuestra madre que va a cruzar una calle y cuando vamos a cruzar la calle ahí se cuela un balón de un niño pequeño, por ejemplo, ¿no? Y ella prevé, y ese susto, ese miedo, ese bloqueo, eso forma y configura una situación de estrés, de tensión, que nos va a repercutir y nos puede marcar el resto de nuestra vida. Y dejaríamos de vivir nosotros lo que somos y vivir en base a las experiencias que tuvimos estando dentro del vientre de nuestra madre. ¿Bien? Como digo, tenemos la posibilidad de actuar sobre ese periodo de gestación, valorando, analizando y estudiando, sin necesidad de que la persona tenga que recordar nada, evidentemente que no lo va a recordar, o sin la necesidad de preguntarle a su madre si ocurrió algo a tal mes, ¿no? Ahí es muy importante el empezar como desde el minuto 1, ¿no? O del minuto 0, vamos a llamarle, ¿no? Ahí es donde empezamos a desarrollarnos como individuos, y ahí, a partir de ahí es donde hay que prestar mucha atención a cosas que no nos explicamos el por qué estamos viviendo estos procesos, cuando la verdad deberíamos de vivir otros diferentes, ¿no? Cuando trabajamos con NSC, vamos a conseguir borrar esa experiencia, activar ese interruptor para que realmente ese cortocircuito se elimine y que podamos desarrollarnos de una manera más íntegra y más verdadera con lo que nosotros somos.
Al igual que intraútero, también tenemos, como podéis ver en la lámina, el desarrollo de nuestra vida desde los 0 a 7 años. Nosotros lo vamos a dividir en sextenios para que sea mucho más fácil de poder actuar con ellos, y cada sextenio se corresponde a un órgano, se corresponde a una esencia floral, como podéis ver, y se corresponde a un periodo de 7 años. ¿Sí? Bien. Aquí también os muestro la lámina de la valoración y de la actuación abdominal. Como digo, es la misma distribución que en el cráneo, solamente que vamos a trabajar, ahí va a haber, como he dicho antes, terapeutas que por su trabajo tengan mayor o menor habilidad en cuanto a trabajar un abdomen o trabajar un cráneo. Vamos a localizar los puntos, vamos a decidir cuál es la forma más adecuada de poder gestionar ese proceso, y a partir de ahí todo va a cambiar en el estado de equilibrio, de salud, de bienestar de la persona, del consultante. ¿Vale? Bien, las principales herramientas que podemos utilizar son las que muy habitualmente utilizamos casi todos en nuestras consultas, ¿no? Agujas de acupuntura, láser, cromoterapia, micromasaje, presiones, chinchetas, ASP, agujas semipermanentes, bolitas magnéticas, imanes, incluso micro y macro masaje, es decir, podemos actuar sobre la zona, porque en definitiva son zonas reflejas que nos van a llevar esa información a nuestra CPU, a nuestro cerebro, para que pueda gestionar todos esos procesos de lo que nos está pasando. Bien, a lo largo de estos años he ido incluyendo algunos puntos en los diferentes cursos, seminarios y ponencias que he ido impartiendo por toda España sin llegar a sistematizarlo. Ahora ha llegado el momento de unir toda esa experiencia, todo ese desarrollo en el sistema completo, ¿no? Totalmente sistematizado, con un orden de trabajo, con unas mapas por todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Además de esta experiencia, se contempla la formación de formadores en el sistema NSC. Esto también creo que es muy importante, ¿no? Creo que la formación en NSC va a haber compañeros que se dediquen única y exclusivamente al desarrollo de la técnica en su trabajo, en su día a día, como consultantes, y hay otras personas que tienen otras inquietudes y de que pueden potenciar su formación para que se puedan hacer embajadores del sistema. Eso me parece una parte súper importante a que contemplemos que no solamente estamos aprendiendo una técnica, sino de que tenemos que, mi objetivo es que nos integremos en la técnica, que seamos todos la técnica y que la trabajemos entre todos, la desarrollemos todos con el fin de potenciarla, de aumentar nuestra calidad y cualidad humana para poder ayudar al resto. Bien. Esto os presento aquí los beneficios, ¿no? Los posibles beneficios, que seguramente que son muchos más. Los voy a dividir en dos apartados, el apartado para los beneficios para el consultante y los beneficios para el terapeuta. ¿Cuáles son los posibles beneficios para el consultante? Hay algo que suena muy contundente y muy pedante quizás, pero la gran aportación que hace este sistema NSC al mundo de las terapias naturales, de la naturopatía, es que va muy directamente al punto de inicio del conflicto. Vosotros y yo seguramente hemos tenido muchas experiencias donde la persona viene continuamente a la consulta con el mismo dolor, con el mismo dolor. Por ejemplo, para los que se dedican a las técnicas manuales, un hombro, ¿no? Un hombro congelado o una ciática, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por utilizar alguna técnica así mecánica, y vamos a ver cómo hacemos nuestra actuación y la persona evidentemente va a mejorar. Estiramos, ajustamos o ponemos agujas para los acupuntores, etcétera, etcétera. Las técnicas que practiquéis, posiblemente se os haya dado esto que yo en un momento dado dilucidé, ¿no? Es decir, el planteamiento es el siguiente. Nosotros, si nos viene, ahí se ha activado un interruptor por lo que haya pasado,
donde esa persona, por ejemplo, hace una ciática izquierda, ¿no? Yo esto lo descubrí porque casualmente, consecutivamente, llegó un consultante y después otro en la hora siguiente, y uno venía con una ciática izquierda y el otro venía con una ciática derecha. Curiosamente, habiendo hecho lo mismo en los dos, obtuve resultados totalmente diferentes. Me explico. En la primera situación, la persona se fue genial, ¿no? Estiré, ajusté, coloqué, puse algunas agujas, etcétera, etcétera, y la persona con un resultado de esto de que catalogamos como mágico a veces, ¿no? Catalogados por ellos mismos, no por los pacientes. Nosotros sabemos lo que hacemos. Bien. Y a la hora siguiente me llegó una persona con una ciática derecha. Y no había manera. Es decir, ya se convirtió en todo un despropósito, porque haciendo lo mismo que hice con la persona del horario anterior, los resultados no se veían. Es decir, al contrario, si tocaba, más le dolía. Si hacía, más le dolía. Y entonces ahí fue un punto de inflexión en mi clínica diaria y plantear qué es lo que estaba pasando, por qué se daba esta variedad tan, para mí tan irracional, que haciendo lo mismo obtenía un resultado totalmente diferente. Bien. Todo esto tiene una explicación. Si hablamos en el concepto de cortocircuitos, ese chispazo que produjo ese cortocircuito, sí que son diferentes cuando es una ciática izquierda o una ciática derecha, o un hombro izquierdo o un hombro derecho, o el cuello, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo que vamos a hacer es, a través de NSC, es localizar y actuar directamente sobre el conflicto que ocurrió para que esa ciática se derivara. Bien. Después vamos a ver algunas láminas donde vamos a manifestar esto, pero ya os adelanto que, por ejemplo, una ciática izquierda tiene una relación estrecha con pulmón e intestino grueso, ¿sí? Es decir, en definitiva, si nos vamos a resumir a una palabra solo, podemos hablar que la ciática izquierda está provocada por tristeza, ¿sí? Bien. La ciática derecha está provocada por miedo. Es el riñón y la vejiga lo que gobiernan esa cadera, ese miembro superior derecho, ¿vale? Ahí es donde nosotros, los beneficios que vamos a obtener, que va a obtener el consultante, es que vamos a ser muy efectivos a la hora de poder hacer una valoración y poder hacer una actuación concreta, entendiéndose que vamos a hablar con los jefes del conflicto. Bien, los jefes del conflicto para mí son los órganos, ¿vale? Entonces, si yo tengo una ciática derecha, tengo que hablar, entre comillas, con el riñón y la vejiga. Lo mismo que si fuera izquierda, con el pulmón y el intestino grueso. Bien, ahí ya se empezó a dilucidar muchas cosas. En el momento que ya valoramos y actuamos de una manera diferente en una ciática, tanto de un lado, de un lateral o de otro, ya empezamos a abrir como, digamos, una puerta de aprendizaje y de crecimiento en cuanto a nuestra labor terapéutica. Bien. Si nosotros, a la vez que trabajamos, por ejemplo, esa ciática izquierda y hablamos con el paciente o le preguntamos qué le está provocando esa tristeza, el paciente se va a hacer consciente de por qué ha hecho esa lesión, de por qué tiene ese dolor, ¿eh? Y a partir de ahí todo se va a encauzar de una manera mucho más coherente, mucho más útil para el consultante, y así vamos a conseguir que se vaya de una manera mucho más cómoda, mucho más, sin tener tanta repetición de la lesión, porque ya hemos ido al origen del conflicto. Y con eso nos evitamos que él tenga que venir muchas veces a la consulta, y de que ya no es por el dinero que le supone, sino también por la cara que se nos queda a veces cuando sentimos esa impotencia tan grande de que estamos haciendo algo y que no obtenemos un resultado adecuado, ¿vale? A mí, yo eso por lo menos lo llevo fatal. Bien. Otro beneficio es que la técnica es indolora, es prácticamente indolora. Si trabajamos con láser o trabajamos con cromoterapia, la técnica es indolora al 100%. No se produce ningún dolor a la hora de poder trabajar. Eso es muy de agradecer también, porque yo no sé vosotros, pero cuando a mí me ha pasado, cuando he tenido algún dolor muy concreto,
por ejemplo una ciática, tal, yo no quiero ir a la consulta de un compañero y que me haga más daño del que ya llevo. Eso es importante. El paciente, el consultante, tenemos que mimarlo hasta tal punto de no provocar ni un ápice más de dolor de lo que él trae. Ya trae bastante, es suficiente. Yo que vengo de la terapia manual de hace muchos años, donde hemos utilizado el ciria, donde hemos utilizado los codos en contractura, donde hemos utilizado puntos gatillos, sabemos todo lo doloroso que es eso. Y realmente, evidentemente, son técnicas también muy potentes y muy beneficiosas, pero muy dolorosas. No todo el mundo está dispuesto a pasar por ese dolor. Yo entiendo, bajo mi punto de vista, el día de hoy, de que es excesivo, muy doloroso y poco conveniente. ¿Vale? Siempre y cuando tengamos técnicas que podemos aliviarle el dolor sin dolor. Esta técnica también tiene un beneficio que es a menor estímulo, mayor resultado. Es muy curioso como estando 30 segundos o 40 segundos con un láser o con un aparato de cromoterapia, un Cromaluz Pen o un Cromaluz Evo, vamos a solucionar ese problema yendo al origen del conflicto. Si nosotros somos capaces de encontrar ese interruptor del que hablábamos al principio, que es fácil, la técnica o enseñamos a cómo encontrarlo de una manera muy sencilla, vamos a solucionar el problema simplemente desactivando ese interruptor, que por algún motivo u otro la persona lo tuvo que activar. Ahí no vamos a entrar, ¿vale? Otra cosa importante es la solución del conflicto sin necesidad de recrearlo. Yo no necesito realmente que el paciente me cuente nada de lo que le está ocurriendo. Es decir, me refiero al tema psicoemocional o mental, ¿vale? Él no tiene por qué recrear el conflicto. No me tiene que contar que a lo mejor se ha peleado con su novia o que se ha peleado con su madre y que de buena primera tiene un dolor de ciática impresionante. Yo ahí no voy a entrar, no vamos a entrar desde NSC a valorar, ni a juzgar, ni a criticar, de ninguna de las maneras a cuestionarnos ese tipo de conflictos. Simplemente vamos a localizar los interruptores que vamos a tener la capacidad de hacerlo y vamos a solucionar ese problema en ese instante. Bien. Una técnica muy efectiva. Si en el momento no obtenemos ningún resultado es que no lo hemos hecho bien. Tenemos que empezar a valorarlo de nuevo, porque sí tenemos ese efecto, como Huneke, ¿no? Con el tema de la terapia neural, de que efecto en el segundo, ¿no? Es decir, en el momento que nos tocamos tiene que haber un cambio. Incluso diría que a peor. Es decir, que el dolor puede aumentar en un momento dado en la consulta. Para mí eso es muy bueno, porque realmente, como vosotros sabéis, lo difícil del dolor es tocarlo, que se mueva, por llamarlo de alguna manera. Bien. Es una técnica muy fácil de recibir. Se puede hacer en una silla, se puede hacer en cualquier espacio. No necesitamos que la persona se desnude, que hay veces que sabemos y entendemos que hay mucho rechazo por muchas personas al desnudarse. Podemos trabajar en el cráneo, no tenemos problemas. Podemos trabajar en muñecas, podemos trabajar en tobillos. No hay por qué desnudarse. Tenemos unos resultados inmediatos. Como hemos dicho, el proceso es así, en plan interruptor. Si no funciona eso, algo tenemos que revisar porque no lo hemos hecho bien. Otra posibilidad que le da al consultante es el autoconocimiento. Yo hace varios años decidí que el consultante se tenía que responsabilizar de su proceso. Estábamos muy acostumbrados a que el paciente viniera y depositara toda su historia, ¿no?, en la mesa del terapeuta, y que el terapeuta teníamos que hacernos responsables y gestionar. Es decir, teníamos que ser los solucionadores del problema. Yo me di cuenta hace unos años de esto, y lo que hay que propiciar es acompañar, aportarle las herramientas necesarias para que la persona aprenda. Porque, en definitiva, en la naturopatía clásica siempre se hablaba de que nosotros éramos meros acompañantes del proceso. El trabajo lo tiene que hacer el paciente. Es que nosotros no podemos hacer el trabajo. Y hay muchas ocasiones que hemos asumido, yo no sé vosotros, yo muchas veces he asumido mucho la responsabilidad de lo que le está pasando al paciente, pero bueno, ¿pero esto qué es?
Yo no soy responsable de lo que le está pasando al paciente, ¿vale? Entonces el planteamiento es hacerle consciente del proceso, acompañarlo, darle la mano y que él gestione su vida. Somos educadores de la salud, ¿vale? Los naturópatas, ¿de acuerdo? Bien. Ahí asumiendo la responsabilidad del proceso, ¿no? La responsabilidad de su proceso. Bien. Beneficios para el profesional. Nosotros, vamos a ver. Es una técnica muy fácil de aprender, muy sencilla, muy fácil de aprender. Se aprende en 12 horas. Es una técnica muy fácil de aplicar, lo mismo, teniendo las herramientas adecuadas, el tacto adecuado, vamos a solucionarlo muy fácil. La gran efectividad, como hemos estado diciendo, de que conseguimos con esta técnica. Los resultados inmediatos, como hemos dicho, si no son inmediatos, hay que revisar qué es lo que hemos hecho y hacerlo de nuevo. Técnica complementaria con múltiples disciplinas, físicas, psicoemocionales y energéticas. Aquí en el NSC hasta hoy en día, todos los compañeros que se han formado en esta técnica son de diferentes ramas. Lo mismo vienen de la medicina china, vienen de la osteopatía clásica, vienen de la naturopatía clásica, son masajistas, son acupuntores, son personas que tienen la inquietud de autoconocerse o de sentirse mucho mejor de lo que se sienten habitualmente y no hacen, es decir, no son terapeutas, simplemente son para su propio desarrollo. Es decir, tenemos todas las posibilidades de poder ofrecer a nuestros clientes el mejor resultado posible y con la, digamos, con la satisfacción que eso conlleva también para nosotros, ¿no? Bien, aquí vamos a... Lo primero que valoramos, una de las primeras cosas que valoramos en NSC son las cicatrices, ¿sí? Cicatrices físicas, las originales, ¿no? ¿Cuáles son las originales? ¿No? El ombligo, por poner un ejemplo, ¿no? Bien. Hay muchas veces, muchas personas, como podéis contemplar, y alguno de vosotros seguro que os pasa, que no os podéis tocar el ombligo, ¿sí? O conocéis a alguien que le ocurre que no se puede tocar el ombligo. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque es nuestra primera cicatriz, nuestra cicatriz original, y cuando nosotros nacemos se tiene que coser el cordón umbilical, como sabemos, se pinza y se cura, y esa conexión, a lo mejor bioeléctrica, no ha funcionado de la manera más adecuada, no se ha, digamos, unido de la manera más equilibrada posible y de la manera más útil, y entonces se produce un cortocircuito. Vuelvo a introducir el término de cortocircuito, ¿vale? Entonces, ese cortocircuito nos está limitando en nuestra vida diaria, a nivel digestivo, a nivel físico, a nivel emocional, a todos los niveles, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer en el momento que tenemos un consultante delante es valorar cuáles son esas cicatrices que le están limitando ese proceso. ¿Bien? Por ejemplo, el ombligo, ¿no? En intervenciones quirúrgicas, lo mismo. Tenemos que valorar muy bien esa cicatriz, si es una cicatriz que está activa o no. Es muy fácil de valorar. Si vosotros que tenéis cicatrices, seguro alguno, o el ombligo que estamos hablando, simplemente lo que hay que hacer es rozarla con el dedo, con nuestro dedo, o con un palpador, o con lo que sea, y valoráis si sentís alguna sensación como de angustia, ¿no? Como de que hay algo de que no está pasando bien, de que no estamos a gusto tocándonos la cicatriz, ¿vale? Tenemos la fórmula para solucionar ese problema, con láser, con agujas, con diferentes sistemas, con cromoterapia, para que esa cicatriz deje de ser tóxica, que le llamamos. ¿Bien? Esa cicatriz nos está repercutiendo a lo largo de todo nuestro sistema, como digo, a nivel físico, emocional o mental incluso, ¿vale? Bien, cicatrices provocadas por traumatismo, también lo mismo, ¿no? Las exodoncias, también es muy importante atender a ello, a las cicatrices de la boca, o las impactaciones de los dientes en los nervios de la boca, donde puede estar repercutiendo y donde puede estar perjudicando a un órgano, ¿no? Y hay que prestar mucha atención a eso y actuar sobre eso.
la revitalización de las piezas dentarias, etcétera, etcétera. En definitiva, tenemos que coger las cicatrices y gestionarlas de la mejor manera posible para recomponer todo el campo bioeléctrico para conseguir el bienestar de ese individuo. ¿Bien? Aquí tenemos también el sistema NSC aporta, una de las grandes aportaciones que hacemos es las cicatrices emocionales. Cada una de esas experiencias que nosotros hemos vivido y que realmente no se han cosido bien, por llamarlo de una manera, le llamamos cicatrices emocionales, ¿no? Puede ser desde mirar, no tiene por qué ser lo más grande del mundo. Simplemente, yo por ejemplo he tenido experiencias de personas que haciendo el test previo y valorando con aparatos bioeléctricos, con un buscapuntos o con un palpador manual, hemos valorado qué es lo que estaba pasando y a lo mejor ha salido la edad de 5 años, ¿no? Y curiosamente le pregunto, ¿no? Oye, ¿tú te acuerdas de algo que pasó a los 5 años? Y dice, a los 5 años lo pasé yo regular nada más. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Mi padre era militar, ¿no? Y lo trasladaron de ciudad y me sentí muy abandonado por mis amigos, ¿no? Los amigos de la guardería, los amigos de tal, el amigo con el que juega, ¿no? Y de pronto ese amigo ya no está, no desaparece. Eso se puede encajar de una manera adecuada o digamos, provechosa de aprendizaje, o nos puede provocar lo que es una cicatriz emocional. Una cicatriz emocional que nos va a impedir más adelante, a lo largo de la vida, cómo gestionamos los diferentes procesos. Esa ruptura que tuvimos con nuestro compañero de guardería nos puede estar limitando mucho a lo largo de nuestra vida en cómo nos relacionamos con los demás, si tenemos miedo a la hora de establecer una relación por miedo al fracaso o miedo al abandono, como me ocurrió cuando tenía 5 años, etcétera, etcétera. ¿Bien? Las separaciones emocionales, los divorcios, las separaciones matrimoniales, es difícil hacerlo de una manera coherente y congruente, ¿no? Ya no depende de nosotros solo, depende de la otra persona también, ¿no? Se tiene que conjugar de una manera muy especial, una separación de una manera adecuada, ¿no? Y coherente con el mundo, ¿no? Los posibles conflictos que hemos tenido en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, la relación con nuestros familiares, con nuestros abuelos, con nuestro entorno, en definitiva, eso aparece y se produce lo que le hemos llamado desde el primer momento ese cortocircuito que tenemos que localizar para empezar y a partir de ahí poder solucionar todos los problemas pero no tengo que, como he dicho antes, de que revivir ese proceso, que ese proceso aquello fue doloroso, ¿no? La muerte de un familiar, aquello fue muy doloroso. Yo no lo tengo que revivir en consulta. Simplemente actúo sobre el momento en que ocurrió, ¿vale? Bien. A nivel mental, lo mismo. Diferentes shocks, diferente información que nos ha llegado, diferentes procesos de vida. Las cicatrices espirituales, ¿no? Hay muchas creencias que son muy limitadoras y que en un momento dado hemos basado mucho periodo de nuestra vida en alguna creencia en concreto y de buena primera por H o por B esa creencia se nos cae. De pronto queda un vacío, queda una ruptura interior, ¿no? La gente se expresa, ¿no? Estoy roto por dentro, ¿no? Hemos basado muchas experiencias de nuestra vida en esas creencias y eso es un gran golpe, ¿no? En el momento que esas creencias se caen, se dejan de tener el sentido y el apoyo que nosotros utilizábamos durante nuestro periodo de vida, ¿no? Bien, ¿qué hacemos con las cicatrices? Pues lo vamos a buscar, localización de los momentos de conflicto en base a un test kinesiológico, como hemos dicho, o en base a la propia expresión del consultante. La persona nos va a decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga, ¿qué ha pasado? Pues mira, tuve un problema que no veas hace 5 años con un amigo, con una pareja, o con mi padre, o con mi madre, o con quien sea, ¿no? Ahí es donde tenemos que localizar exactamente cuál es el momento de proceso y a partir de ahí solucionarlo. Llegar, encontrar el problema y activar ese interruptor que nos va a posibilitar el establecer el equilibrio psicoemocional de la persona.
Bien, empezamos en NSC también elaborando un patrón natal que le llamamos, que es en base a nuestra fecha de nacimiento, vamos a tener unas características y una caracterología diferente a nuestros semejantes y a nuestros hermanos. Bien, contemplamos en primer lugar el momento del nacimiento, que sería el este, por donde sale el sol, ¿vale? A continuación valoraríamos también el órgano o la estructura psicoemocional o flor de Bach que nos posibilita el oeste, que es hacia donde vamos. Tenemos el norte, nuestra herencia materna, tenemos el sur, tenemos nuestra herencia paterna. Ahí ya empezamos a elaborar un mapa de qué es lo que nos encontramos y por dónde vamos a atender y a abordar las diferentes lesiones o patologías o disfunciones o malestares, llamadle como queráis, que esa persona viene a consultarnos. Ahí añadimos el año lunar y añadimos también el sextenio, porque entendemos, como lo mismo que habíamos hecho de distribución de los periodos de vida en 7 años, cada 7 años se produce un cambio diferente en nuestra vida, cada 7 años somos diferentes, hay algo que nos diferencia de nuestros 7 años anteriores siendo los mismos, ¿no? Podemos incluir ahí la palabra experiencia, evidentemente, que la experiencia de vida también cuenta, pero también entramos en otra fase de diferente aprendizaje al que hemos estado llevando a cabo hasta ahora, ¿no? Entonces es muy importante la actuación porque nosotros no somos ahora los mismos que hace 7 años, entonces hay que atender muy mucho a lo que tenemos hoy en día en la consulta. ¿Quiénes somos nosotros hoy en día? ¿Vale? Al día de hoy. Ayer, lo que ocurrió ayer ya no me importa tanto. Simplemente si no es limitador, pues perfecto, son tus experiencias. Viviette Glover, esta señora, que bueno, es una experta en psicobiología perinatal, dice, ¿no?, que el modo en que el bebé se desarrolla en el útero afecta al niño durante toda la vida. Eso es una realidad, ya demostrable, ya científicamente hablando, que eso ocurre. Y por otra parte me dice que la psicología del niño sencillamente no empieza en el nacimiento, sino en el útero materno, ¿vale? Bajo mi punto de vista, yo voy más allá y entiendo que la psicología empieza en un momento de fusión de ese óvulo con ese espermatozoide, ¿vale? Bien. Por lo tanto, hay que atender, hay que averiguar. NSC incorpora ese sistema de localización del periodo intraútero, desde 0 a los 9 meses o a los 8, dependiendo de cuándo nazca, ¿de acuerdo? Hay que localizarlo, solucionarlo y a partir de ahí serás tú, auténticamente tú, sin tanta influencia de lo que ocurrió. Este sistema NSC también lo que nos provoca y es ser nosotros, descubrirnos nosotros. Después vamos a ver una persona que vino a la consulta que ha hecho un escrito, un testimonio, ¿no?, donde explica un poco el proceso de su deambular por las diferentes consultas, ¿no? Es importante lo que os digo de localizar esos momentos iniciales de nuestra gestación. Bien. También tenemos un punto que le denominó Alejandra, fue con la persona que lo descubrí, donde podemos desbloquear aquellas experiencias relacionadas con el proceso del aborto. Esto es algo que creo que hay que atender más de la cuenta, Es decir, cuando en el momento, yo no voy a juzgar en ningún momento, por supuesto, Dios me libre, el aborto, ni quién lo practique, ni cómo no. Cada uno hace lo que quiere, cada uno es responsable de su experiencia de vida. Pero lo que sí averigüé y encontré que no siempre que se había producido un aborto estaba todo bien, Es decir, localizamos puntos donde el aborto ha provocado una disfunción del órgano o del sistema, limitando mucho la vida de la persona, Y mirad lo que os pongo aquí debajo, ¿no?, tanto en la mujer como en el hombre, ¿vale? Aunque imaginamos que el hombre no lo conociera, no supiera de que ha tenido un embarazo, ese bloqueo va a estar, He testado a muchos hombres y he solucionado muchos conflictos tratando este punto, donde él no sabía que había habido un aborto, y ese punto aparece reactivo, se aplica, se soluciona y la vida cambia para esa persona, Es muy importante también este punto. Esto es otra cicatriz más de las que hablábamos, ¿no? Aquí es donde ya he adelantado algo, ¿no?, de las diferentes
disfunciones que se provocan, que se pueden provocar en el cuerpo, ¿no? Aquí hacemos una distinción entre la zona fuego, como podéis ver, que es todo el cuello, todo desde el cuello hacia arriba, todo lo que es el segmento cervical, donde ahí tenemos 4 jefes, por llamarlo de alguna manera, que es el corazón, el intestino delgado, el maestro corazón y el triple recalentador, ¿no? Todo lo que ocurra en esa zona son como los guardianes de esa zona, ¿no? Los guardianes de ese terreno. Ahí son los jefes, ellos. Si ahí está ocurriendo algo, yo tengo que dirigirme al jefe para que atienda a ver qué está pasando en su parcela, en su territorio. ¿De acuerdo? Esa es la distribución que hemos hecho. Todo lo que es la zona cervical, todo el segmento con la cabeza incluida, todo lo que esté ocurriendo ahí, hay que hablar con esos 4 jefes. Si fuera aquí la línea media, que sería el diafragma, que es lo que lo divide, y tenemos el esternón como parte divisoria, ¿vale? Todo lo que esté pasando supradiafragmático y limitando con el esternón hacia la punta de los dedos de los pies, de las manos izquierdas, todo lo que esté ocurriendo aquí tiene 2 jefes, que es el estómago bazopáncreas, ¿vale? 2 o 3, entiéndase, dependiendo de la filosofía taoísta o medicina china. Todo lo que esté pasando en este espacio supradiafragmático con el esternón en medio hasta los dedos de las manos derechas tiene que ver con el jefe hígado vesícula biliar. Todo lo que esté ocurriendo ahí, hay que hablar con estos jefes, ¿vale? Y aquí ya, en lo de la zona de la cadera, la zona de rodilla, me refiero, por ejemplo, a un problema de rodilla derecha. Tengo que hablar con el jefe que es riñón-vejiga, ¿vale? Un esguince de tobillo izquierdo, tengo que hablar con el pulmón y el intestino grueso, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier anomalía que ocurra dentro de ese segmento, dentro de ese terreno, territorio, vamos a hablar con los jefes, con los dueños de ese territorio. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos muchísimos microsistemas y muchas somatotopías en el sistema de NSC. Lo primero que vamos a hacer es, como hemos dicho antes, actuar por sextenio, teniendo en cuenta el meridiano, la flor de Bach, los músculos asociados. Tenemos puntos de energía: cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo. Forman un equipo, ¿no?, que le llamamos y le denominamos los 5 magníficos. Este término surgió en un curso, porque tenemos 2 puntos de cerebro, 2 puntos de cerebelo y 1 de bulbo raquídeo en el centro, configurando los 5 magníficos. Tenemos microsistemas en el cráneo para localizar los pares craneales, tan importante dentro de lo que es la terapia. Microsistemas de chakras, perdón, microsistema de columna vertebral. Vamos a ir a localizar esa vértebra, también con esa salida de ese nervio espinal, para solucionar todos los problemas y todos los conflictos que allí se encuentren. Tenemos zonas de plexos nerviosos, la localización en el cráneo. Tenemos puntos en flesuras de muñecas y de pies. Tenemos también una línea mágica, ¿no?, que va desde el hígado 14 hasta el vasoconcepción 17, donde esta línea provoca la transformación de lo más básico, de lo más burdo, por llamarlo de alguna manera, en lo más limpio y en lo más espiritual del proceso. La mayor, digamos, como que pasaríamos de una poza de agua sucia perdón, a una poza de agua cristalina y limpia. Ese es el proceso, ¿no?, de esa línea, ¿no? Tenemos puntos especiales para la crisis de identidad, la actitud ante los cambios, coincidente con los años, con el punto de año de 42 años. Puntos para las adicciones, para el miedo, que coincide con los 49 años. Es un caramelillo. Miedo, es decir, esas adicciones tienen un inicio. El otro día nos llevamos una sorpresa en un curso que hicimos de adicciones, donde un compañero nuestro se hizo un testaje y apareció, él quería trabajar la adicción al alcohol, ¿no? No es que sea un bebedor de todos los días,
Pero si es un chaval joven, 20 y tantos años, que lo que hace es que cuando sale se hinchan de beber, ¿vale? Y él quería gestionar eso. Bien. Ahí llegamos a encontrar, él testándose solo, que esa relación con el alcohol había empezado a sus 2 años. ¿Esto qué es, no? Como con 2 años. No tiene que ser que con 2 años probara el alcohol. Lo que sí, lo más seguro que ocurriera, es que presenció alguna situación no muy deseable en su familia, en su casa, donde se utilizó el alcohol para aliviar todo aquello, por llamarlo de alguna manera. Nosotros estamos en una pequeña discusión familiar, tampoco tiene por qué ser muy grande, y de buena primera se soluciona todo al final tomando una copa. Ahí hay una información que se queda grabada, que cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo un conflicto, lo voy a solucionar con el alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros qué curioso, ¿no? Porque se testó y él descubrió que su relación con el alcohol empezó a los 2 años. Difícilmente esta persona podría dejar de tomar alcohol si no solucionamos lo que ocurrió cuando tenía 2 años. ¿Vale? Bien. A los miedos, Otra gran aportación del sistema es la cueva de la salud. La cueva de la salud es ni más ni menos que la actuación sobre la vagina. Aquí, evidentemente, lo que proponemos es el autoequilibrio para nuestras consultantes y que sean ellas las que se gestionan su proceso. Bien, ¿qué significa la cueva de la salud? Al igual que cuando tocábamos el ombligo y hay un pequeño o una cicatriz y hay un punto de angustia o de sensación desagradable, en las mujeres ocurre mucho esto a nivel vaginal, ¿sí? Cuando se tocan o cuando se les toca en una relación sexual, hay ¿no? Esa sensación que hemos tenido ahí, no me toques ahí, independientemente de las cicatrices físicas que pueden tener, que también están dando muchos problemas, las episiotomías, cuando a la hora del parto también hay que solucionarlo y hay que gestionarlo, también existe realmente esa cueva donde se va la mujer como digamos, contenedora de la información que transporta el hombre. Se van quedando situaciones ahí dentro donde no se viven de la manera más adecuada para la mujer, ¿vale? Hemos encontrado la fórmula trabajando con cromoterapia para que eso se solucione, También se puede utilizar, por ejemplo, huevos de jade, huevos de cuarzo, etcétera, etcétera, huevos de obsidiana, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que vamos a hacer es hacer esa micro reflexología dentro de la vagina para que todos esos procesos no encajados, no bien vividos, por llamarlo de alguna manera, se han quedado ahí. Relaciones antiguas, dolores que han sido muy dolorosas, se queda todo albergado ahí en la vagina como contenedora que es por su forma anatómica que tiene la vagina. También tenemos la línea abdominal, otro microsistema también, va a la línea desde la espina ilíaca antero superior a la otra. Tenemos un sistema escapular, tenemos también unos puntos ámicos, donde vamos a conseguir restablecer puntos ámicos. Por ejemplo, trabajamos el pasado, presente y futuro, ¿no? La voluntad, la perseverancia, el vivir el instante, ¿no? Es un microsistema que por sí solo es súper potente y súper magnífico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bien. También tenemos puntos de integración de la lateralidad para trabajar todos los problemas que pueda haber de comunicación entre hemisferios. Estas personas que han tenido problemas de aprendizaje en el colegio o que lo tienen ahora, dislexia, etcétera, etcétera. Se actúa sobre ese punto y la persona lo va a vivir de una manera diferente. También tenemos microsistemas en la boca, tenemos microsistemas en el ojo, tenemos también puntos reflejos de la articulación sacroiliaca, tenemos y actuamos sobre microsistemas de las fresuras del codo, microsistema del hueco popliteo, puntos cima, es decir, brindamos una serie de mapas para podernos desenvolver en el territorio de verdad de una manera totalmente amplia y súper profunda, ¿no?
Tenemos también la somatotopía de la planta del pie, diferente a la reflexología podal, microsistema de las muñecas, cuadrantes abdominales, lo mismo, ¿no? Actuación sobre los codos, actuamos sobre las rodillas. Es decir, tenemos una caja de herramientas importantes que aportar. NSC realmente nace como este nuevo sistema, pero que es como muy de andar por casa, ¿sabéis? Es decir, llegamos a lo más profundo del individuo, del ser humano, aportándole tranquilidad, serenidad, confianza en ellos, que es lo que necesitamos. Necesitamos mucho eso, y más en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Tenemos también las 5 articulaciones en el cráneo, tenemos también el microsistema Lucci, un microsistema que está en el mentón, la línea del mentón, microsistema del brazo. Todo esto es nuevo que aporta NSC. Son microsistemas que no están descritos en ningún sitio, son productos, como hemos dicho antes, del desarrollo del trabajo, del entusiasmo, del querer hacer y querer proporcionar el bienestar a nuestros compañeros, ¿no?, de humanidad. Bien, otra de las grandes aportaciones que hemos dicho, que hacemos al sistema, es el punto de adicciones. ¿De qué manera? Ya habíamos visto que teníamos un punto, ¿no?, en el año 42, ¿vale? Perdón, en el año 49, de adicciones. Bien, pero no solamente trabajamos ese punto, sino que lo que vamos a localizar a través del test, independientemente de que lo que nos diga el consultante, pues nosotros le vamos a preguntar en qué momento empezó esa relación con esa adicción, ¿no? Tanto sea de una droga, tanto sea de una emoción, porque también tenemos que tener en cuenta que nos hacemos adictos a las emociones, ¿no? Entonces, cuando hay emociones, por ejemplo, que están fuera de nuestro patrón natal, tendremos que empezar a valorar si son adicciones a la emoción, que en un momento dado hemos aprendido, hemos utilizado, lo hemos acomodado, ¿no? Pero no somos nosotros. Realmente no estamos viviendo nuestra vida, ¿vale? Por lo tanto, el gran aporte del sistema es establecer cuál es el momento en que se inicia la relación con esa adicción. Tanto sea, como hemos dicho, de una emoción, como sea de una droga, de un tóxico, o como sea de cualquier otro. ¿De acuerdo? Es muy importante eso, la verdad, muy importante. Y a la vez que escuchamos a nuestro paciente, a nuestro consultante, a nosotros le vamos a preguntar que cuándo empezó esa relación, nosotros aparte lo vamos a testar. Y vamos a trabajar sobre los 2 puntos que aparecen. Uno, lo que él nos dice. No, pues mi relación con las drogas empezó con los 14 años. Muy bien. Tratamos los 14 años, pero aparte nosotros vamos a testar. Para que no nos llevemos sorpresa, como lo que ocurrió el otro día que os he contado, que la relación con el alcohol había empezado a los 2 años, ¿vale? Esto es un gran aporte. Hay testimonios ya de gente con el tema de las adicciones. Hay muchos que no se pueden publicar, evidentemente, porque además queremos hacerlo con nombre y apellido, y hay gente que no le apetece el manifestarse y el poner su nombre y su apellido, su identidad, a la hora de establecer de que ha salido de una adicción, ¿no? Bien. Aquí tenemos, que lo podéis ver en la página web, ¿no? Y aquí en esta presentación, el testimonio, ¿no?, de esta señora, ¿no?, que bueno, pues descubrió que le fue de una manera diferente a toda la trayectoria que llevaba de terapeuta, gastando mucho dinero en medicamentos también, entras en la medicina natural, todo el tema de los medicamentos son muy caros, como sabéis, y bueno, aquí simplemente con un aparatito de cromoterapia, un aparatito de láser, un aparatito, una agujita, vamos a solucionar todos esos problemas, ¿vale? Ella alucinaba, ¿no?, como bien remarca ahí en su escrito, ¿no? Aquí tenemos también un ejemplo de una compañera que dejó de fumar en una sola sesión, ¿no? ¿De qué manera? Es como os he dicho, si nosotros localizamos en el momento en que se hermanaron la necesidad con el producto adictivo, ahí podemos actuar y equilibrar ese momento para que no haya esa necesidad de que siga existiendo ese tóxico, ¿no? Bien, pues hasta aquí mi información, Yo encantado de ahora de poder responder todas las preguntas que ustedes deseen.
Y bueno, comunicaros que tenemos el curso programado para el 20-21 de junio del 2020. Y si queréis más información, pues podéis solicitar información a info@ismes.es. Y bueno, pues ahora Carla, me imagino que nos dará paso a las preguntas. Efectivamente, muchas gracias, Francisco. Pasamos a las preguntas. A ver, nos dice, supongo que lo explicará, pero me gustaría saber si para realizar esta formación hace falta tener unas bases de astrología o de otro tipo. No hace falta tener nada. No es necesario ningún conocimiento previo de nada, de ninguna de las técnicas. Empezamos y en 12 horas explicamos todo lo suficiente para poder practicar la técnica. Perfecto. Luisa Cuadrado nos hace un comentario, nos dice, a veces ni la mujer sabe que ha tenido un aborto y esa energía está ahí. Es correcto. Se producen muchos embarazos que no son conscientes y que a lo mejor lo puedes interpretar luego el aborto como una regla, ¿no? Que le ha venido la regla y realmente lo que ha habido es un aborto, ¿no? También actuamos con estos puntos sobre los posibles abortos psicológicos, ¿eh? Pero vamos, contestándole a Luisa Cuadrado, no es el proceso de que estamos hablando, son dos cosas diferentes. Ocurre cualquier cosa, se pierde el feto y lo podemos interpretar como una regla. A ver, con esta técnica logramos borrar cicatrices antiguas, es decir, se logra subsanar el origen del conflicto. Efectivamente, de eso se trata. Ese es nuestro objetivo, ahí es donde tenemos que ir a por todas. Y claro que se trata mucho y con mucha efectividad. ¿Aproximadamente cuántas sesiones son necesarias para tener cambios o mejoras? Cambio lo vamos a tener desde el primer instante, desde el primer instante. Otra cosa es que entendemos que son muchos años de vida, son muchas capas que hemos ido creando alrededor de nuestra psique, de nuestra emoción, de nuestro físico, y bueno, necesitamos todas las terapias que cuanto más mejor, ¿no? Evidentemente. Pero realmente con una sola terapia solucionamos los conflictos de ese periodo. Y tiene que haber un cambio inmediato en esa cita, la primera cita. Vale. Nos pregunta, ¿con la formación que se hace ya se está preparado para poder implementarlo en consulta? Totalmente. En 12 horas salimos totalmente preparados con todo el conocimiento, todo el desarrollo. No hay, de momento, no es que no estemos guardando nada, es que no hay más, ¿eh? Supongo que cuando se expanda esta técnica aún mucho más de lo que está hecha ya hasta hoy en día, vamos a empezar a tener más report y vamos a poder a lo mejor crecer algo más, pero vamos, la técnica la vamos a dar íntegra, ¿no? Vale, a ver, Pepe nos pregunta, ¿la matriz de la vida misma? Un poco abierta la pregunta, pero a ver. No he entendido la pregunta, Carla. Sí, no está muy clara. A ver. Si pueden reformularla. Sí, es que Pepe nos puede enviar más información de esa pregunta. Por mientras, leemos otro comentario de Mónica, nos dice, el tema del aborto natural también es una cicatriz muy grande. Sí, puede serlo. Es decir, cada vez lo que hacemos, en el momento que sabemos que hay un aborto natural, por ejemplo, lo que tenemos que valorar es ese punto si está reactivo o no. Si lo estuviera hay que actuar sobre él, si no, no. Si no es un proceso natural que se ha interpretado, se ha gestionado. Yo también he tratado a mujeres que han tenido un aborto provocado, intencionado, y que ese punto no estaba reactivo. Es decir, que formaba parte de su plan de vida, que el aborto no sea tóxico, ¿no? A ver, nos preguntan si en el curso también se enseñan técnicas como láser, cromoterapia o Gestalt. Efectivamente. En el curso también aprendemos el manejo de todas estas herramientas que proponemos, ¿no? En cuanto al láser, sobre todo la dosimetría del láser, el tipo de tiempo de aplicación del cromaluz, ¿no? Del sistema de cromoterapia, el tiempo de exposición de las agujas, etcétera, etcétera. A ver, déjame ver si es que tenemos alguna pregunta más pendiente. Me parece que no. En tal caso vamos comentando el tema de la formación. Tú ya has adelantado, está programada para el 20 y 21 de junio.
Debido a que Francisco, bueno, es malagueño, toda la formación se realiza vía online. Vamos a utilizar la plataforma de Zoom, y los horarios serían el sábado 20 de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, y el domingo 21 de junio de 10 a 14 horas. Nuevamente, si es que alguien desea más información, puede inscribirnos a info@ismed.es o pueden ingresar a nuestra página web. Y bueno, en el buscador ponen NSC y directamente encontrarán mayor información. Asimismo, Francisco, si es que las personas tuvieran alguna pregunta adicional, Sí. ¿podemos dar tu correo electrónico? Sí, por supuesto, por supuesto. Estoy a disposición de todos para lo que necesiten. ¿De acuerdo? Ahí tenéis el teléfono, tenéis la web de Ismed, tenéis mi correo electrónico, hola@franciscolucena.com, y a vuestra disposición. ¿Carla? Sí. Ah, Se nos quedó un poquito una pregunta que creo que si la podemos contestar antes de concluir. muy bien. Daniela Pasani nos dice, ¿en el curso va incluido cómo realizar los tests? Sí, sí, todo. Todo lo que hemos visto va incluido en el curso. ¿De acuerdo? El manejo de la herramienta, cómo hacer los test, cómo... todo. Perfecto. Todo, Y nos todo. ha salido otra pregunta, vamos a ver. Venga. León nos dice, ¿cómo preguntar al consultante sin que revive esta situación? ¿Cómo se gestiona? Sí, bueno, el planteamiento es haciendo un test, ¿no? Y a partir de ahí, si nos sale, por ejemplo, que ha tenido un conflicto a los 14 años, pues nosotros simplemente trabajamos los 14 años y punto. No necesitamos, ¿qué pasó a los 14 años? No, no vamos a entrar ahí. Después tenemos pacientes, tenemos consultantes de todo tipo, ¿no? Persona que quiere saberlo, persona que no quiere saberlo, persona que quiere... Pero vamos, yo en principio no permito que lo revivan. Bajo ningún concepto, ¿eh? Simplemente soluciono y cambio. No quiero que la persona reviva el dolor. No tiene mucho sentido. Listo. Bueno, Francisco, muchas gracias nuevamente por esta breve introducción. Muy bien. Esperamos que muchas personas participantes se animen a llevar el curso. Muy bien. Y nos vemos. Muchas gracias a todos.